Saludos, interrumpimos la programación para llevarles la transmisión de la conferencia de prensa que va a dar Luma en pocos minutos, según ya acaban de hacer la primera llamada. Queremos señalar que en la conferencia de prensa estará presente el presidente de la compañía Quantum, que es una de las 3 compañías matrices de Luma y que es el jefe, por decirlo así, de Wayne Stensby, quien hasta el momento ha estado liderando la autoridad. Sí podemos confirmar que se nos ha dicho que el ingeniero José Ortiz estará en la conferencia de prensa y también estará Kathy Rohr, directora de iniciativas estratégicas, para anunciar el nuevo plan. Esto añade, ¿verdad?, a la información de que en efecto José Ortiz entraría para algún cargo en la autoridad. Así que en breves segundos ya va a estar dando inicio a la conferencia de prensa. Vamos a pasar con el portavoz que ya está dirigiéndose a la prensa y le pedimos que se mantenga con nosotros durante estos 45 minutos de conferencia, que es lo que se ha convocado hasta ahora. Así que vamos a pasar de inmediato con el portavoz sobre la forma en que se va a conducir la conferencia de prensa. Así que vamos a pasar con el podio de la autoridad de Luma, de los portavoces de Luma que estarán muy en breve dirigiéndose al país. Vamos a escuchar. Así que como empresa hemos tomado unas medidas que confiamos van a resolver los asuntos que nos atañen a todos los puertorriqueños que vivimos aquí. Así que nuevamente le quiero agradecer que hayan comparecido a este importante anuncio. Hoy con nosotros se encuentra el señor Julio. No, tranquilo. Hoy se encuentra con nosotros el señor Duke Austin, quien es el principal oficial ejecutivo y presidente de Quanta Services, quien se va a estar dirigiendo a ustedes con un importante mensaje. Va a estar toda la conferencia y le va a contestar las preguntas que ustedes le vayan a formular. Durante el día de hoy les informo que tenemos la presencia de traductores que van a estar traduciendo simultáneamente a ustedes y al pueblo de Puerto Rico lo que el señor Austin le vaya a informar. Y a su vez también van a traducir todas las preguntas y contestaciones que él pueda darle y que el pueblo de Puerto Rico entienda correctamente, ¿verdad?, cuál es el mensaje del señor Austin. Van a haber también una serie de compañeros, de líderes del grupo de operaciones y de ingeniería de Luma que van a estar presentes aquí, que son parte de esta iniciativa que tenemos para poder resolver unas situaciones que sabemos están ocurriendo y las aceptamos y vamos a resolverlas. Así que van a estar en unión al señor Duke Austin, van también a dirigirse ante ustedes y van a estar presentes para poder contestarle cualquier pregunta que ustedes tengan que tener. ¿El señor José Ortiz va a estar? Porque se nos acaba de decir que sí quiere estar en la conferencia. El señor José Ortiz, pues lo cierto es que me lo acabas de decir tú a mí. Si el ingeniero Ortiz viene, pues no lo sé, pero no sabía que por lo menos yo estoy aquí, José Pérez. José Ortiz no sé. Así que nada, y eso es una pregunta que muy bien la pueden continuar haciendo, ¿verdad? Cuando estemos las personas que vayan a contestarle. Las personas que van a estar presentes, como les dije, el señor Duke Austin, junto a un grupo de líderes puertorriqueños de la empresa Luma, encargados del área de operaciones y de ingeniería. Así que, el señor Austin, si puede entrar. Junto al presidente de Quanta Services se han unido un grupo que está pasando de compañeros y compañeras que trabajan en el área de operaciones de Luma, personas que día a día trabajan en el restablecimiento de la red eléctrica, son compañeros de aquí como el Coquí. Así que agradecemos también su presencia y que le den lo que es realmente Luma, la cara de Luma al país y al pueblo. We've operated the system since June of 2021.
We took over in storm season during a pandemic. Bankruptcy and protest on a daily basis. I've said many times, change is difficult. I said it will get worse before it gets better. I'm not asking for forgiveness or patience. I'm out of both myself. Hemos operado el sistema desde junio de 2021. Asumimos las operaciones durante la temporada de huracanes, una pandemia, con la empresa en quiebra y enfrentando protestas diarias. He dicho muchas veces que el cambio es difícil. He dicho que empeorará antes de mejorar. No estoy pidiendo perdón ni paciencia. Yo mismo me he quedado sin ambos. We have a plan. The plan does not waver. The plan has no dates around elections. The plan is long-term with progress established daily. Tenemos un plan. El plan no caduca. El plan no depende de fechas electorales. El plan es a largo plazo con avances hechos a diario. The system, including older generation fleet, needs significant investment. El sistema, incluyendo una flota de generación pasada, necesita una inversión significativa. We did not invest with you on the island to make excuses or throw stones. We came to work. We came to work for you, the people of Puerto Rico. No hemos invertido en la isla con ustedes para ahora dar excusas o echar culpas. Vinimos a trabajar para ustedes, el pueblo de Puerto Rico. We are here to provide jobs, build colleges, and create a modern, resilient, and reliable grid for economic expansion and stability. Estamos aquí para generar puestos de trabajo, construir universidades y construir una red eléctrica moderna, resiliente y confiable para impulsar una expansión económica y estabilidad. We have made mistakes. We recognize our faults and adjust to meet the expectations of the people on the island. No jurisdiction in the world is immune to outages, but we can and will do better. We will ramp up our labor surge and refocus our remediation plans by deploying all inventory available to us at this time to build contingency at our substations. Hemos cometido errores, reconocemos nuestras fallas y hacemos los ajustes necesarios para satisfacer las expectativas de los habitantes de la isla. Ninguna jurisdicción del mundo es inmune a las interrupciones de servicio, pero podemos y vamos a mejorar. Aumentaremos nuestra fuerza laboral y reenfocaremos nuestros planes de remediación, despachando todo el inventario que tenemos disponible en este momento para preparar nuestras subestaciones para el futuro. We have not communicated to our customers or our constituents in a manner in which you can see our passion or feel our sincerity. For you to know the people of Luma, 95% of whom are Puerto Ricans, are the very best in the world. We own it. We will continue to change until the job is done. We're going to work. No nos hemos comunicado con nuestros clientes o nuestros constituyentes de una manera en la que puedan ver nuestra pasión o sentir nuestra sinceridad. Para que ustedes conozcan y sepan quiénes son la gente de Luma, el 95% de los cuales son puertorriqueños, son los mejores del mundo. Los reconocemos. Seguiremos cambiando hasta que el trabajo esté hecho. Vamos a trabajar. We have challenges with fuel costs and an older generation fleet. We want to make a difference. We may not control 90% of the cost, but we can make a difference. We are going to work. Estamos enfrentando retos con los costos del combustible y una flota de generación antigua. Queremos hacer la diferencia. Puede que no controlemos el 92% de los costos, pero podemos hacer una diferencia. Vamos a trabajar. The outage duration is not acceptable. We have reduced the number of outages by 1/3 of what was previously experienced, but we can do better. And we have an immediate plan. We will work with LUMA to add resources, brigades, and vegetation crews. We are going to work. La duración de las interrupciones no es aceptable. Hemos reducido el número de interrupciones en 1/3 de lo que se experimentaba anteriormente, pero podemos mejorar y tenemos un plan inmediato. Trabajaremos con LUMA para añadir recursos, brigadas y equipos de manejo de vegetación. Vamos a trabajar. We have made improvements in safety, number of outages, workforce training, and customer service.
We have started capital programs to enhance the reliability and modernization of the grid and have established partnerships with modern unions. We're doing aerial inspections on remote transmission lines, and we will accelerate more aerial inspections to ensure lines are clear. Hemos mejorado la calidad, la cantidad de interrupciones, el adiestramiento del personal y el servicio al cliente. Hemos puesto en marcha programas de capital para mejorar la confiabilidad y la modernización de la red, y hemos establecido colaboraciones con sindicatos modernos. Estamos llevando a cabo inspecciones aéreas en líneas de transmisión remotas y aceleraremos más inspecciones aéreas para garantizar que las líneas estén despejadas. We have a commitment to invest $1 billion plus per year in Puerto Rico, with hundreds of millions of dollars going to local companies and contractors for grid improvements. Estamos comprometidos con invertir más de $1,000 millones al año en Puerto Rico, con cientos de millones de dólares destinados a empresas y contratistas locales para mejorar la red. We are proud of our accomplishments. We are proud of the people and the families that are LUMA. And I want to make that clear. It's not in here in your prepared remarks, but I think it's important. LUMA is a name. The faces that you see in this room, the people that you see in this room, the families, the heart, the soul, is why I'm here. For this island, for these people, the people that do the work every day to make this the most modern grid in the world. The reasons we're here, this is LUMA. It's not an ideology. It's the people. Estamos orgullosos de los logros, estamos orgullosos de la gente y las familias que forman parte de LUMA. LUMA es un nombre, son las caras que ven, las personas y las familias que trabajan aquí, el corazón y el alma de las personas que hacen un trabajo a diario para modernizar la red. We are working for you each and every day. We will not fail you or ourselves. We are going to work. Vamos a trabajar, no hemos vacilado en nuestro compromiso, no vamos a fallarle, ni a ustedes, ni a nosotros mismos. LUMA no es una ideología, vamos a trabajar. Now I'd like to take a moment to introduce some of the people who are going to help us immediately address the issues. Ahora me gustaría tomar un momento para presentar a algunas de las personas que nos van a ayudar a abordar estos temas de manera inmediata. In a moment, we'll be unveiling an important new initiative, the Outage Reduction and Response Initiative, aimed at directly addressing the root causes of the outages here in Puerto Rico. En un momento daremos a conocer una nueva e importante iniciativa, la Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones, destinada a atender directamente las causas fundamentales de las interrupciones aquí en Puerto Rico. Leading this important initiative will be Kathy Rohr, Director of Outage Reduction and Response Task Force. Al frente de esta importante iniciativa estará Kathy Rohr, directora del equipo operativo de reducción y respuesta a interrupciones. She will be supported by two task force deputies, Alejandro Gonzalez and engineer Ferdinand Cordonio. Contará con el apoyo de dos representantes del equipo operativo, Alejandro González y el ingeniero Ferdinand Cardona. Hamilton Lugo will serve as Regional Operations Lead of the task force, and Melissa Payo will serve as Customer Experience Lead. Hamilton Lugo será el líder de operaciones regionales del equipo operativo y Melissa Puello será la líder de experiencia del cliente. I want to personally thank you for stepping up to the important initiative. The work you are doing for the people of Puerto Rico is critical, and I know you will lead this effort with passion and determination. Quiero agradecerles personalmente a todos por participar en esta importante iniciativa. El trabajo que están haciendo para el pueblo de Puerto Rico es fundamental y sé que liderarán este esfuerzo con pasión y determinación. Now, I'll hand things over to Kathy Rohr, our task force director, to provide more details before I take questions and answers. Thank you. Ahora le cedo la palabra a Kathy Rohr, nuestra directora del equipo operativo, para que ofrezca más detalles antes de tomar preguntas. Gracias.
Gracias, Duke. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Katy Roures, soy de Puerto Rico y soy del pueblo de Naguabo. Orgullosamente siempre digo que soy del pueblo de Naguabo, el pueblo de los Enchumbao. Buenas tardes. Permítanme comenzar haciendo eco de lo que Luke mencionó hace unos minutos. Entendemos la frustración del público con respecto a las interrupciones y todos en Luma estamos decididos a atender directamente este problema con una serie de acciones urgentes. Esta es nuestra casa. Aquí es donde vive nuestra familia, mi familia. Y nos unimos a Luma para construir un futuro mejor para Puerto Rico. También sabemos que todos nuestros clientes merecen lo mejor y es por eso que creemos que todos debemos trabajar juntos para hacer lo que sea necesario para reducir la frecuencia de las interrupciones, mejorar las respuestas a las interrupciones cuando ocurren, fortalecer la confiabilidad futura de la red y garantizar las operaciones de los servicios esenciales. Es por eso que hoy estamos anunciando los planes inmediatos de Luma para atender el problema de interrupción directamente. Es por eso que comenzaré mencionándolo. La primera fase de esta iniciativa de interrupción crítica comenzará en cuestión de días y se lanzará por completo en los próximos 30 días. La iniciativa de reducción y respuesta a interrupciones serán destinadas a atender fundamentalmente las interrupciones y reducir su impacto a nuestros clientes. Estableceremos un nuevo grupo de trabajo de reducción de interrupciones de Luma, que liderará la iniciativa y el esfuerzo operativo para reducir las interrupciones en todo el sistema. Aumento de las brigadas y recursos de respuestas a interrupciones. Aumentar el manejo de la vegetación para las áreas críticas. Instalación de nuevos dispositivos automatizados para reducir el número de clientes afectados. Aumentar las inspecciones de subestaciones y líneas críticas que sirven a nuestros servicios esenciales. La ampliación del patrullaje aéreo de líneas clave con imágenes térmicas. Acelerar las inspecciones de las subestaciones. Esto será un resultado significativo y el objetivo es reducir la duración de las interrupciones en 55 millones de interrupciones de minutos a clientes en los próximos 90 días. Estos empleados que ustedes ven aquí somos Luma. Nosotros decidimos pertenecer al grupo de trabajo de Luma. Cada uno de nosotros tiene muchas historias buenas. Yo trabajé en la empresa anterior 26 años. En 4 años me jubilaba y decidí ser parte del cambio. Y preguntarán que por qué decidí ser parte del cambio. Tengo un papá que tiene Alzheimer y vi cómo se le aceleró cuando ocurrió María. Y yo no quiero eso para mis futuras generaciones. Basta ya. Tenemos que ponernos con planes nuevos, con estrategias nuevas. Y sé que lo lograremos, porque cada uno de los que estamos aquí y de los que están en el área de trabajo han decidido hacer un mejor Puerto Rico. Y somos agentes de cambio y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Thank you, Kathy, for the comments. We'll take Q&A now from everyone. Gracias, Katy, por los comentarios. Tomaremos ahora preguntas y respuestas. Antes de comenzar las preguntas, ciertamente gracias al señor Austin y a Katy Roures por esas palabras que han dicho. Vamos a permitir que todos los compañeros que son de los medios, ¿verdad?, puedan hacer sus preguntas. Para tener un orden, vamos a dar una pregunta por medio principalmente y posteriormente preguntas de seguimiento. No creo que haya controversia con contestar cualquier pregunta que ustedes tengan que hacer. Hay un micrófono que Eliezer va a estar... Perdóname, ¿aquel micrófono se va a utilizar?
ambos. Pues los dos micrófonos se van a estar utilizando. Les pido, por favor, que utilicen esos micrófonos para que entonces se pueda escuchar la traducción si la pregunta es directa a Duke. Si es a cualquiera de los compañeros que están aquí presentes, pues con gusto la pueden seguir haciendo. Vamos a comenzar con mi derecha. Julio. Hola. Hi, how are you? I have two questions. You just announced that you will add some employees to your workforce. Why are you adding those employees now, since from the beginning you were asked that if you have the correct amount of employees to address the maintenance, and you said you did. Now you're adding employees for maintenance. Was that information inaccurate? La pregunta es si era inexacta la información sobre la cantidad de empleados que tenían y ahora tienen que buscar más empleados, aumentar la flota de empleados para mantenimiento. I think when we look at where we're at today versus where we were 14 months ago, we understand the systems better. Si miramos dónde estamos hoy versus dónde estábamos hace 14 meses, conocemos el sistema de una mejor manera. We will make adjustments during storm seasons as we have from, call it, May through October as a practice to bring in brigades to make sure that, number one, we get the outage durations down, which is the issue that we're having and what we see and recognize as a downfall is part of where we believe we can do much better. Hemos hecho los ajustes, digamos, con una práctica de la temporada de tormentas de mayo a octubre, trayendo brigadas para disminuir las interrupciones del servicio. We've added brigades and engineers all the way through. Hemos añadido brigadas e ingenieros en todas las áreas. So we continue to make sure that when we aren't meeting our customers, the people of Puerto Rico, expectations, we adjust. And we are adjusting. The people in the room are adjusting to make sure that we continue to build the world's best, most efficient, most resilient grid for the people. Tenemos en cuenta que queremos asegurarnos de que podamos cumplir con las expectativas del pueblo de Puerto Rico, tratando de mejorar el sistema y que sea más resiliente de una manera que tengamos el mejor sistema en el mundo para Puerto Rico. The second question is how many employees, new employees, you will add for maintenance specifically, and when are you expecting to have those new employees? La pregunta es cuándo van a entrar estos nuevos empleados para mantenimiento y cuántos de estos nuevos empleados van a contratar. We're adding employees now. We continue to add employees. We have 75 that are on island, another 30 plus that are on island probably in the next day or maybe here now. And we continue to believe we can put another 100 on the system as we get fleet, as we get the equipment necessary to put them to work. And I think the FEMA funds and the things that we can do to also make the grid more resilient will also decrease outages, decrease time as well, plus have the resources, both vegetation resources that are on island, that are local. Those adds will be made as well now. Ahora mismo tenemos 75 en la isla y otros 30 que están por llegar y ya están aquí. La idea es que hayan otros 100 y en cuanto llegue el equipo necesario y los fondos para que Luma tenga la resiliencia y se mejore el problema de las interrupciones de servicio, se logrará, veremos cómo va mejorando. Vamos hacia la extrema izquierda para una pregunta y vamos a ir entonces de lado a lado. Voy a hacer mi pregunta en español. Era si la presencia suya aquí
significa que hay cambios porque no vemos al señor Stensby ni al señor Hurtado y sí, en efecto, tienen conversaciones con el señor José Ortiz, exdirector de la autoridad, para hacerse cargo de Luma en Puerto Rico. We are asking about people that are not here. We are asking if there are any changes to personnel. We don't see Mr. Stinsby and Hurtado. We are asking if you are talking with Jose Ortiz about coming to work. So let me address the question in the room. I know everyone has their own theories. We're here today, I'm here today for the people of the island, for the people in this room who are Luma. They're the people in the field that are getting this done for us. And I feel a deep sense of passion for what we do. Todos tienen teorías y estoy aquí para las personas en esta isla, que son Luma, los que hacen el trabajo, los que tienen una pasión por lo que están haciendo. To answer the question, I've talked to Jose Ortiz many times. We talk about what to do better on the island. We have not inquired Jose Ortiz about a job at Luma. Para contestar la pregunta, he hablado con José Ortiz sobre lo que está pasando en la isla, pero no se le ha hablado sobre un trabajo con Luma. We are internally reviewing our processes, our management teams, and we continue to believe that you have the very world-class people here, and we'll make the necessary adjustments to build the world-class system that the people of Puerto Rico deserve and the people in this room deserve. Hemos revisado los procesos internos y ustedes aquí en Puerto Rico tienen las personas necesarias para dar un servicio de la más alta calidad. So you're getting me today. Y por eso me tienen a mí hoy. Is that a yes in terms of their being replaced? That's the first question. And the second question is, why not have engineers in front of these new departments or this new effort that you're having? I understand there's only one engineer on the team. Entiendo que solo hay un ingeniero en el equipo. Por eso mi pregunta es, ¿habrán reemplazos? Y si los habrá, ¿por qué no hay ingenieros aquí al frente hablando? We have 51,000 employees all over the world. We build infrastructure in most of North America, if not all of North America, for the largest utilities in the world. We're confident in the team we put together. There's engineering support, there's engineers. We have 60 new engineers out of Puerto Rican colleges. We're confident in the engineering. As far as what we're doing as a management team, we're evaluating the teams, we're evaluating the strategies. We will continue to put the very best people in the world here in Puerto Rico. Tenemos 51,000 empleados en el mundo entero y estamos trabajando en infraestructuras de utilidades en el mundo entero. Confiamos en el equipo que tenemos. Tenemos sobre 60 nuevos ingenieros y como equipo vamos evaluando los equipos y también el trabajo que se estará haciendo. The teams we put in front of you are the very best in the world. I have all the confidence in the world in them and the people in this room. They are the people of Puerto Rico. They are Luma. They will get the job done. They'll get it done now. We're going to work. That's what we're here to do. Everyone in this room that's Luma wants to go to work and build what we said we would build, that we're making progress on, significant progress on a daily basis. Are we happy with where we stand? Can we get better? Do we have faults? Yes. Yes. Can you just answer the question? I did.